Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos un tema que nos va a hacer temblar las piernas a todos, por decir algo, a todos y a todas. Lo he titulado El miedo a la muerte. No es una broma, ni va a ser una terapia de belleza y de recomendaciones de qué comer, qué deporte hacer, qué meditación hacer para vivir mucho tiempo y no tener que preocuparnos de que un día nos toca el premio. Hay dos libros que para mí son de referencia, hay muchísimos más, que tratan sobre el miedo a la muerte. El primero es el libro tibetano de los muertos, que no tardando mucho lo voy a tratar aquí con todo detalle. Es un manual del moribundo y que ayuda al tránsito, el tránsito de lo que nadie quiere reconocer, aunque muchos pensamos en ello. La ciencia generalmente no trata este tema, asume que se acaba, pero la vida es mucho más compleja que la ciencia, gracias, voy a decir la palabra mágica, gracias a Dios. Aunque cuando llega ese momento, incluso el científico más inclinado a negar, se pega el sustito, igual que todos los demás. Ese libro es una maravilla. Pero también hay en Occidente cosas interesantes. Hubo un movimiento psiquiátrico que se inició con Elisabeth Kübler-Ross, que es una psiquiatra suiza, acerca del miedo a la muerte, qué nos pasaba y cómo el desarrollo del mundo, sobre todo en los países de progreso, por llamarlo de alguna manera y que nos entendamos, iba haciendo que la ciencia, los descubrimientos, dichos todos de paso, fantásticos, negaban una parte de principios del ser humano, que es el preguntarse que una vez hemos de morir, el preguntarse que cuando estamos en el tránsito, porque tenemos una enfermedad de esas incurables, qué tipo de trato, si somos individuo o persona, o si somos masa, cómo la ciencia se ha desarrollado muy técnicamente, pero ha perdido toda humanidad. Elisabeth Kübler-Ross tiene un libro fantástico que es del 69, que se sigue utilizando, que se titula Sobre la muerte y los moribundos. Elisabeth Roth describió, esto se estudia todavía y se usa en ciertos hospitales, no sé si en facultades de medicina, y lo conocen muchas enfermeras y enfermeros que están en los sitios terminales y de paliativos, donde explica las 5 etapas, que no tienen por qué ser una detrás de otra, con las que el ser humano nos enfrentamos a la hora del morir. Y sí, quiero hacer esto, no es un cortarrollos, porque antes o después me tocará cambiar de espacio y cambiar de tiempo, igual que todos. Y sí, en el mundo de la meditación existen meditaciones que tienen que ver específicamente con el verte morir y son muy peculiares. Reconozco que no he hecho ninguna, pero me he leído algunas, cuantas. Hasta Anthony Emelo creo que tiene en alguno de sus libros una meditación dedicada a eso. La única experiencia que he tenido de ese tipo y me resultó divertida, no es la palabra divertida, sino intensa, fue cuando hice el viaje psicodélico, el primero, donde me tocó morir, porque me tocó así 2 veces. Una en un bosque donde me tumbaba
y las hojas me iban cubriendo y los gusanos me iban entrando y mi carne se iba deshaciendo, mi hueso, mi conciencia no, y acabé fundido en el bosque. Y la otra, cuando me encontré en la barriga de mi mamá en ese viaje no era importante, simplemente estaba ahí. Obviamente es importante, pero en ese viaje psicodélico no era lo importante, y fui con unos 7-8 meses bajando hacia escuchar el latido de mi corazón y acabar en una explosión final. Hay gente que tiene estas experiencias y las tiene de una manera tórrida, brutal, de un miedo y un terror fantástico. A mí me tocó esa porque me tocó, no sé por qué me tocó así, igual es mi actitud ante la vida, no lo sé. Pero hay gente, y de esto hablan mucho en los tratados sobre psilocibina, donde si esto ocurre, que a veces ocurre, uno puede sufrir situaciones de pánico. Dicho esto, y que luego lo voy a hablar con detenimiento, como introducción, quiero simplemente nombrar esos 5 apartados, esas 5 fases, etapas, que Elizabeth Kubler definió como las del proceso del moribundo y que me han resultado tremendamente interesantes, porque resulta que en todas nuestras crisis, que son muertes, un divorcio cuando sufres, las emociones, cuando fallece alguien, esas cosas tan potentes que todos hemos pasado por ahí, se repiten. Y son las siguientes, luego las voy a tomar con más detalle, que son una etapa de negación, crisis de matrimonio, crisis de divorcio, o de amorío, negación, negarlo. 2, ira. 3, negociación. ¿Con quién? Contigo. 4, depresión. Y 5, aceptación. Es increíble que uno pueda encontrar estos paralelismos de la gente que ha estudiado las fases terminales, como el libro tibetano de los muertos, y encontrar la réplica en cualquier situación de crisis que es de muerte en nuestras experiencias de vida. Si bien el libro tibetano de los muertos trata totalmente del más allá, con lo que nos vamos a encontrar, cosa que me parece interesantísima, este libro no trata del más allá, sino trata del proceso del más acá, es decir, ese final, donde en esta sociedad de los últimos 50, 60 años el individuo ha dejado de ser individuo para ser masa, para ser ciencia. Y para eso quiero contaros algunas de las cosas extraídas muy breves de este libro que me parece fascinante. Dice Tagore: no me dejes pedir protección ante los peligros, sino valor para afrontarlos. No me dejes suplicar que se calme mi dolor, sino que tenga ánimo para dominarlo. No me dejes buscar aliados en el campo de batalla de la vida, como no sea mi propia fuerza. No me dejes anhelar la salvación lleno de miedo e inquietud, sino desear la paciencia necesaria para conquistar mi libertad. Concédeme no ser un cobarde, experimentar tu misericordia solo en mi éxito, pero déjame sentir que tu mano me sostiene en mi fracaso. En la introducción del libro sobre la muerte y los moribundos, y acerca de cómo Occidente ha desarrollado un miedo, pánico a la muerte. Obviamente, por hacer un inciso, pues a nadie le gusta morirse, pero es que tenemos que morirnos, y como estamos preguntándonos todos, igual que el nacimiento es una fase importantísima de nuestro devenir, es la entrada, la muerte es la salida. Y sí, cuanto antes lo entendamos mejor, pero no solamente y sí, cuando antes lo entendamos mejor, es que resulta que tiene que ver con toda la vida. Pues en esa introducción a ese libro nos cuenta: los hombres son crueles, pero el hombre es bondadoso. Hasta ahora hemos visto la reacción individual humana ante la muerte y el moribundo. Si ahora echamos un vistazo a nuestra sociedad,
Fijaros que este libro es del 69, hemos pasado unos cuantos años, 30, 60 años, y vamos a alucinar en colores. Si ahora echamos un vistazo a nuestra sociedad, nos preguntamos qué pasa con el hombre en una sociedad empeñada en ignorar o eludir la mente. ¿Qué factores, si es que los hay, contribuyen a hacer cada vez mayor la inquietud hacia la muerte? ¿Qué pasa en el campo siempre cambiante de la medicina, en el que tenemos que preguntarnos si la medicina va a seguir siendo una profesión humanitaria y respetada o una ciencia nueva, despersonalizada, que servirá para prolongar la vida más que para disminuir el sufrimiento humano? ¿Qué pasa cuando los estudiantes de medicina pueden elegir entre docenas de disertaciones sobre el ARN, el ADN, pero tienen menos experiencia de la simple relación médico-paciente que era el ABC de todos los buenos médicos de familia? ¿Qué pasa en una sociedad que pone más énfasis en el coeficiente de inteligencia y en la calificación de sus médicos que en las cuestiones de tacto, sensibilidad, capacidad perceptiva y buen gusto a la hora de tratar al que sufre? En una sociedad profesional donde el joven estudiante de medicina es admirado por su trabajo de investigación y laboratorio durante los primeros años de sus estudios, aunque no sepa encontrar palabras adecuadas cuando un paciente le hace una simple pregunta, o no digamos ya lo ocurrido en los últimos años, donde a la carta, casi a la carta, uno tiene la opción de autoliquidarse. Si no de pedirle permiso para que alguien te liquide. Si pudiéramos combinar la enseñanza de los nuevos descubrimientos científicos y técnicos con una insistencia similar en las relaciones humanas interpersonales, haríamos verdaderos progresos, pero no los haremos si el estudiante adquiere mayor formación científica a costa del contacto interpersonal, cada vez menor. ¿En qué va a convertirse una sociedad que hace hincapié en los números y en las masas más que en el individuo? Una mirada al futuro nos muestra una sociedad en la que cada vez se mantendrá en vida a más y más gente, con máquinas que sustituirán a órganos vitales y con computadoras que comprobarán de vez en cuando el funcionamiento fisiológico de la persona para ver si hay que reemplazar algo por equipo electrónico. Puede que se creen cada vez más centros de recopilación de datos técnicos en los que tal vez se encenderá una luz cuando expire un paciente para detener la maquinaria automáticamente. Puede que se hagan cada vez más populares otros centros donde los muertos sean congelados rápidamente y colocados en un edificio especial, mantenido a baja temperatura en espera del día en que la ciencia y la tecnología hayan avanzado lo suficiente para descongelarlos, volverlos a la vida y a la sociedad, que puede estar tan terriblemente superpoblada que se necesitarán comités especiales para decidir a cuántos se puede descongelar. Igual que ahora hay comités para decidir quién va a ser el receptor de un órgano disponible y quién va a morir. Todo esto parece horrible e increíble. La triste verdad, sin embargo, es que ya está ocurriendo. En este país, se refiere a Estados Unidos, no hay ninguna ley que impida a los aficionados a los negocios especular con el miedo a la muerte, que niegue a los oportunistas el derecho a anunciar y vender a alto precio la promesa de una vida posible después de años de congelación. Estas organizaciones ya existen y aunque podamos reírnos de la gente que pregunta si la vida de una persona congelada tiene derecho a recibir los beneficios de la seguridad social o volverse a casa, los hechos son demasiado serios para ser ignorados. En realidad, muestran el grado fantástico de negación que necesitan algunas personas para evitar el enfrentarse a la muerte como a una realidad. Y parece que ya va siendo hora de que los miembros de todas las profesiones y ambientes religiosos incluidos sigan una línea de actuación conjunta antes de que nuestra sociedad se vuelva tan petrificada que tenga que autodestruirse. Y claro, en estos momentos en los que ya el ser humano individuo no es nada, en el que vas al médico y tienes el médico un número, unos minutos determinados para dedicarte, en el que el médico sabe de ciencia, pero tiene pánico al contacto.
Así que ya, y para acabar este temita de hoy y prepararnos para el futuro del libro tibetano de los muertos, vamos a revisar esas etapas por las que pasamos y ya os digo que pasaremos cuando nos toque. Pero está bien poder estar preparados antes. Hay que mirar, sinceramente lo digo, y yo por lo menos lo hago así, a la muerte como algo existente, vivir con ella. Es parte de la vida, pero somos unos canguelaos, porque a los 70 queremos parecer 40, ya no ni 50, 40. Se nos escapa todo por insatisfacción. Pero todo llega, como dice aquel. Primera etapa, negación ante una enfermedad brutal. Me siento bien. Esto no me puede estar pasando, no a mí. Es solamente una defensa temporal del individuo. Se vive con la incredulidad ante la noticia. Este sentimiento es generalmente reemplazado con una sensibilidad aumentada de las situaciones e individuos que son dejados atrás después de la muerte. Negar. De nuevo, no utilizarlo solamente para nuestra muerte, utilizarlo para las muertes que hemos tenido en vida de crisis bestiales. Negar la mayor se llama por ahí. Después de negar a mayor viene el proceso, yo es que me veo tan reflejado aquí, de la ira, porque a mí no es justo. ¿Cómo me puede estar pasando esto a mí? Una vez en la segunda etapa, el individuo reconoce que la negación no puede continuar. Debido a la ira, esta persona es difícil de ser cuidada debido a sus sentimientos de ira y envidia. Cualquier individuo que simboliza vida o energía es sujeto a ser proyectado en el resentimiento y la envidia. Es súper normal. La ira no es justo. Y echarle lo que llamaríamos el marrón o la mierda a otro o a otras. Incluso a la vida. De repente te pegas un sustito. No preocuparos porque el ser humano somos tan fantásticos que podemos tener experiencias de muerte que son de crisis existenciales, pasar por aquí, pensar que hemos aprendido y a los 6 meses volver a repetir la misma cagada. Lo bueno que tiene la muerte, aunque según el tibetano de los muertos ocurre lo mismo, es que tienes la oportunidad de verdad trascender. Pero resulta que en el libro tibetano de los muertos te explica, como ya veréis, que también puedes no trascender y te puedes ir al otro lado con todo este paquete de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Bueno, aceptación no, porque no has aceptado nada. Negociación sería el punto 3. Dios, déjame vivir al menos para ver a mis hijos graduarme. Haré cualquier cosa por un par de años más. Y esto que estoy contando está basado en un estudio de miles de pacientes, de personas que tocaron el umbral de la muerte y murieron. No son especulaciones, son etapas por las que hemos pasado todos, incluso los que no estamos enfermos de muerte, me refiero de morirnos, ¿no? 3, negociación. Dios, déjame un poquito más de tiempo, que quiero ver esto. Es normal, es natural. Estas etapas no están hechas para criticar, por si alguien ha entendido mal la película. Son las etapas por las que pasamos, son las etapas que esta autora nos cuenta para entender y para entendernos y para que la gente que nos tenga que cuidar, sea en un hospital o donde sea, también entienda. La tercera etapa involucra la esperanza de que el individuo puede de alguna manera posponer o retrasar la muerte. Usualmente la negociación por una vida extendida es realizada con un poder superior a cambio de una forma de vida reformada. Psicológicamente, la persona está diciendo, entiendo que voy a morir, pero si solamente pudiera tener más tiempo. Pero es que esto mismo yo lo he escuchado en ámbitos de no muerte. Si me curo de la rodilla,
te prometo que voy andando a hacer el Camino de Santiago 60 días. Si me curo de esto, pero también he escuchado cosas más fantásticas, si me toca la lotería, esto lo he escuchado, me dejo de fumar y de beber. Punto 4. Depresión. Estoy tan triste. ¿Por qué hacer algo? Voy a morir. ¿Qué sentido tiene? Extraño a mis seres queridos. ¿Por qué seguir? Durante la cuarta etapa, la depresión, la persona que está muriendo empieza a entender la seguridad de la muerte. Debido a esto, el individuo puede volverse silencioso, rechazar visitas y pasar tiempo llorando y lamentándose. Este proceso permite a la persona moribunda desconectarse de todo sentimiento de amor y cariño. No es recomendable intentar alegrar a una persona que está en esta etapa. Es un momento importante que debe ser procesado. La frase importante es cuando reconoces que el divorcio es real, que todo se ha ido a la mierda y sigues pensando que la culpa no es tuya y te vuelves loca pensando cómo ha ocurrido, cómo ha podido ocurrir. Y por último, llega el proceso de aceptación. Esto tiene que pasar, no hay solución, no puedo luchar contra la realidad. Debería prepararme para esto. Pero es que nadie se prepara por desconocimiento para el amor romántico, para entender lo que es el sacrificio cuando trabajas, las promesas que nos han hecho de futuro. Nadie nos prepara para eso. Pero que no nos prepare nadie no quiere decir que no haya gente que haya escrito sobre esto y que escuchemos estas cosas. En fin, queridos, os dejo con este audio de hoy, titulado El miedo a la muerte. Os invito a que os riáis un poquito conmigo, porque podéis hacer la risa floja, ¿no? Podemos hacer la risa floja. Yo, estos años atrás, hace 2 años, se me murieron 2 amigos muy queridos de edad muy joven. El primero, un padre de familia casado junto con su mujer, con 3 hijos, que salió un domingo a correr por la montaña con 2 amigos y en la subidita a la montaña, ni fumaba ni bebía, pues ¡pum!, se liquidó. Se fue. El otro era un amigo parrandero, muy parrandero, mayor que yo, si no recuerdo mal, tendría 56 años, los 2 súper jóvenes, muy divertido, muy cabroncete, que tenía un dolor en el pecho y decía: yo no voy al médico porque paso de ir al médico. Y bueno, a las 2 semanas se quedó en su camita. El recuerdo que mantengo de los 2 es alegre, es hermoso, es eterno. Claro, eran amigos. Esto mismo no es transporable a la familia, ni locos. Entender la muerte, estar preparado a la muerte, igual que a la vida, es importante. Porque quizás sea la vida como la entendemos, la de estar aquí, corriendo, subo, bajo, el mayor apego que tenemos. Y esto hay que entenderlo bien, lo que acabo de decir, mayor apego. Claro que tienes apego, por supuesto. Pero la vida no es vida si no hay muerte. Entonces,
entenderla, comprenderla, entender el lado espiritual, nos guste o no nos guste la palabrita, llamarla como queráis, ayuda mucho. En fin, os mando un gran abrazo, que tengáis un excelente día, reíros un poquito. La risa es importante. ¿Para qué? Para la vida. Y la risa es importante. ¿Para qué? Para la muerte. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Chao.